Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por mirar este canal. Hoy tengo un invitado muy especial de Paraguay. Es el ex diputado Sebastián Hacha, realmente una persona muy conocida en Paraguay. No sé si acá en California o en México tanto, pero fue uno de los diputados más jóvenes que tuvo el gobierno nacional y impactó mucho su rendimiento en el Parlamento. Una persona muy activa. Y quiero escuchar un poco algo de ti hoy. Doctor, también fuiste mi profesor, buenísimo profesor de pensamiento político. Realmente aprendí mucho contigo. Y bueno, quiero escuchar un poco de ti, en qué actividades estás ahora metido, porque estoy seguro que igual si no estás en el Parlamento estás muy activo. Y igual también espero también que pronto vuelvas a política, porque eras uno de los políticos que yo más seguía por tu juventud, por tu energía, por tu inteligencia y es un placer para mí que estés en este programa. Así que si me podrías contar un poco en qué estás metido ahora, escuché que también estás haciendo radio y otros proyectos. Gracias, Daniel. Un gusto saludarte, echándote mucho de menos por aquí, pero convencido de que estás llevando bien en alto la bandera paraguaya como un embajador muy importante nuestro allí en el estado de California. Bueno, desde que salí del Congreso me dediqué 5 años a estudiar, hice una maestría y posteriormente me doctoré en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad y estoy enseñando a nivel de posgrado en la Universidad de Columbia, donde aquí Asunción, donde armamos una escuela de gobierno para tratar de preparar digo tratar porque en realidad es todavía un desafío muy a largo plazo tener una escuela de gobierno que pueda formar a todos los funcionarios y funcionarias que puedan entrar a la tarea del servicio civil, servicio público. Y bueno, ya han pasado más de 2.000 funcionarios por los posgrados, tenemos una red muy interesante, eso es lo que me dediqué en mi vida, digamos, más para mí, más personal y de realizaciones académicas. Y en lo profesional estoy trabajando en tres áreas muy claras. Uno es la parte de incidencia política, todo lo que sea estrategias de acercamiento del sector público con el sector privado. También allí entra lógicamente lo que se conoce como lobby y también en la parte de comunicación estratégica y gestión de riesgo y manejo de crisis. Toda una cultura que estamos tratando de que las empresas nacionales empiecen a prever, la cultura del riesgo, los manejos y manuales operativos de crisis. Y por último, trabajando también en el área de energía y con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Asunción en miras a lo que va a ser la renegociación del Tratado de Itaipú en el año 2023, en donde, como me contaste y que hiciste resolución de conflictos, sabrás mucho de teoría de la negociación y estamos tratando de llevar esto a discusiones con jóvenes universitarios, profesores, con la gente, funcionarios de Itaipú que van a estar allí seguramente en primera línea, con la gente de la Cancillería. Y bueno, como ves, o sea, nunca nos quedamos quietos, ¿verdad? Porque uno de la política finalmente nunca se cura, ¿verdad? Uno puede hacer política a través de un cargo, como me tocó a mí durante 10 años, pero se sigue haciendo política también después de la universidad. Y yo tengo la suerte de trabajar realmente en lo que amo, que es la política, ¿verdad? O sea, estar en contacto casi todo el día con los decision makers aquí, con stakeholders importantes del sector público y eso me pone muy contento poder seguir dedicándome a lo que me gusta. Ok, sí, no, se nota que estás bastante activo, metido en muchas cosas y qué bueno que pudieron ya entrenar a tantos funcionarios públicos con una capacidad tan importante. Muchas veces escuchamos cosas malas de funcionarios públicos o tienen un poco mala fama, pero qué bueno que se les puede educar para que puedan servir mejor el país, porque en realidad, como tú dices, es un servicio al país y qué bueno que estás metido en eso y también en el tema de los otros proyectos, ¿verdad? Lo que me pareció muy Sí, interesante, ¿sí?
hay muchos funcionarios buenos y los funcionarios buenos lo que descubrimos es que tienen todo el mismo problema, que están presos por paradigmas que vienen de atrás de muchos años que tienen que ser cambiados. Y la pregunta es cómo cambiar los paradigmas. Y cuando vamos construyendo estos cursos, lo más importante que queda no es solo el aprendizaje de la teoría política y de la práctica de gobierno, sino el networking que se hace entre los distintos funcionarios, de distintas instituciones públicas, de distintos departamentos del país, que terminan siendo muy amigos y se ayudan unos a otros. Realmente es una experiencia muy positiva. Qué bueno, ¿no? Que se puedan conocer. El networking es fundamental para trabajar conjuntamente. eh, ¿Qué más si uno se puede conocer entre instituciones, directores, empleados? Porque en realidad es la confianza lo que lleva adelante negociaciones o un país. Porque si no, si uno no se conoce, no hay confianza. Y si no hay confianza, como que no hay avance. Y eso es algo Así, que a veces se hace más bien en las pausas, en los recreos, y esas relaciones inclusive. Por eso te conozco a ti, porque nos conocimos en la facultad. Y Paraguay no es tan grande, habríamos que conocernos más entre todos para poder construir un país un poco mejor, ¿no? totalmente, hay muchos prejuicios muchas veces, ¿verdad? La gente cree que en general, ¿verdad? Que todos los funcionarios son corruptos y muchos funcionarios creen que todos los empresarios pagan coimas y yo creo que nos vamos descubriendo una forma de encarar el problema, tratando de pensar que nosotros también somos parte de la solución. El comportamiento individual, la vocación al cambio empieza por cambiar, ¿verdad? Y hay una diferencia muy importante entre sustantivo y verbo, porque todo el mundo, cuando digo todo el mundo, digo en las elecciones que tenemos periódicamente, en democracia, la gente quiere cambio, Ujú. pero cuando se plantea el tema como querés cambiar, cuando pasamos al verbo, y bueno, no sé si mucha gente quiere cambiar, y es el temor que se tiene al cambio. Entonces hay que hacer un trabajo de mostrarles que una sociedad con más pujante, con más posibilidades de trabajo digno, de mejores remuneraciones, es posible si es que nos respetamos todos y respetamos las instituciones, que es lo que más queremos, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender a construir ese respeto de persona a persona y también de las instituciones que tenemos. Ah, qué bueno, porque justo andaba un poco yo pichado, porque estaba escuchando a los senadores hablar, criticando el gobierno, y está bien, a veces hay que criticarlo, ¿verdad? Pero sin realmente ofrecer respuestas a la crítica. Y yo pienso que es muy fácil criticar y uno como que se cansa porque es un diálogo, un discurso ya conocido, ¿verdad? Sabemos qué le falta al Paraguay, pero como tú dices, el verbo, ¿dónde está el verbo? Y me alegra que se está trabajando con la acción, con hacer algo, en vez de solamente criticar. Y eso es lo que todos necesitamos, ¿verdad? Ponernos o mojar la camiseta y hacer algo por el país. Si es crear conciencia como este programa, por lo menos trato de crear un poco conciencia y la educación es otro elemento importantísimo, ¿verdad? Y si hablamos un poco, Absolutamente. y si hablamos un poco más del país, brevemente, ¿cómo lo estás viendo al nivel nacional en el área de salud, gobierno? Eh, brevemente, un síntesis de cómo estás viendo actualmente la situación también que implica el coronavirus y el gobierno y en la economía. Y ya es una situación bastante compleja. Podemos señalar los errores que se cometieron en las compras por parte del ministerio. Hubo mucha desprolijidad, eh, también corrupción en algunas de las compras, pero puesto en perspectiva, si nosotros nos ubicamos en el plano global,
estamos al lado del epicentro, del nuevo epicentro mundial del coronavirus, que es Brasil, que es y está llegando casi a los 2 millones de contagiados, más de 65.000 muertes. Y bueno, ustedes saben que el comercio con el Brasil es el 70% de nuestra actividad prácticamente económica, ¿verdad? Entonces, cerrar la frontera con el Brasil y mantener un nivel de comercio exterior alto es un desafío muy grande sin que la gente se contagie. Por otro lado, tenemos en Argentina también está absolutamente descontrolado el tema, y creo que habrán llegado también hasta los Estados Unidos las noticias muy tristes de Bolivia, donde básicamente ya los cementerios no tienen lugar y las familias no tienen recursos para poder enterrar a sus propios muertos por el coronavirus. Y es muy, muy triste todo lo que está ocurriendo. Entonces, puesto en perspectiva, Paraguay ha solucionado en gran medida el problema sanitario. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene el gobierno por delante? Es tratar de reactivar la economía lo antes posible. Esta última, el 3 de julio pasado, el gobierno decidió extender por 2 semanas más lo que llamamos la fase 3 de la cuarentena inteligente, en donde hay un movimiento un poquitito mayor ya de lo que significa gastronomía, pero es solamente el sistema takeaway o el sistema de reservas, es decir, los restaurantes están trabajando a un 30-40% de su capacidad. Y cuando hablo de restaurantes, no estoy hablando solamente de restaurantes con mesas, estoy hablando de todo lo que es copetines, toda esa parte de la economía que se nutre del flujo del comercio, personas que están vendiendo empanadas, personas que están vendiendo nuestra tradicional chipa. Entonces hay un golpe bastante sensible en esta gente que no está recibiendo el mismo modelo, la misma velocidad de lo que tradicionalmente tenía su modelo de negocios. Y por último, en la parte que quizás sea uno de los puntales para que este sector se reactive, es el tema de la reactivación de las MIPYMES, de las micro y pequeñas empresas, que ocupan el 86% de la mano de obra en el Paraguay. Entonces, ayer se trató en el Congreso, antes de ayer se trató en el Congreso el Fondo de Garantías de Depósitos, para que los bancos tengan mayores facilidades para prestar a estas MIPYMES, y el sector financiero se está acomodando todavía, no a la velocidad que nos hubiese gustado, para que estos créditos lleguen a las micro y pequeñas empresas. Y bueno, allí sí creo que hace falta un poco más de liderazgo. Los liderazgos se desgastan, hay mal humor, podemos decir, para utilizar un lenguaje muy coloquial, muy simple. Hay mal humor por parte de la gente ya con 114 días de confinamiento. La educación no va a volver hasta el año que viene, eso ya está decidido. Así que va a resentir mucho en la educación pública el tema de van a ser, no sé, 2 años en uno prácticamente. Y considerar que no se está previendo que hay toda una camada de jóvenes que van a entrar al sector terciario y otra camada de jóvenes que van a entrar al sector primario, de niños que van a entrar al sector primario, va a ser definitivamente un problema si es que no se hacen las inversiones hoy, estoy hablando lógicamente en los próximos 30 días, en conectividad necesitamos una banda ancha mucho más eficiente, y en segundo lugar en contenido, es decir, tenemos que definir cuál va a ser el sistema operativo de software que se va a utilizar en el Sistema Nacional de Educación. Entonces, dicho esto, tenemos un balance regular, pero es justicia poner esto en perspectiva y decir que
gracias al apoyo que ha tenido el gobierno por parte de la ciudadanía de respetar el confinamiento, tenemos lastimosamente 20 muertos que lamentar, pero que a su vez están muy lejos del número de muertes que están sacudiendo a otros países. Así que esa era un poco la situación en la que estamos viviendo ahora, Dani. Ok, no, gracias, realmente una muy buena descripción de la realidad. Eh, yo que estoy lejos escuchando eso, me puedo armar una buena película de lo que está pasando en Paraguay. También escucho algo del endeudamiento que está subiendo casi al 30% del PIB. Y eso también me hace pensar que algún día se va a tener que pagar las deudas que se están generando. Y por eso me parece muy interesante que estás metido ya en el tema energético y el contrato o el tratado que se va a efectuar en el 2024. Creo, ¿me podrías hablar un poco de eso? Porque en realidad pienso que va a ser fundamental tener ingresos bastante altos para el país para poder salir adelante con todas las deudas, ¿no? Para nosotros, para Paraguay, hay un antes y un después de la negociación del anexo C de Itaipú, y eso va a ser categórico. Para Brasil, sí, también Itaipú es muy importante, pero hay que comprender que los tamaños son absolutamente disímiles. O sea, hay, el tamaño de la economía paraguaya no puede compararse con el tamaño de la economía brasileña. Entonces, la discusión sobre Itaipú, que está centrando en este momento los intereses brasileños, están centrados principalmente en bajar el costo de la tarifa de energía eléctrica, un 64%, que es lo que hoy en día sirve para el servicio de la deuda. Esta situación beneficiaría enormemente al Brasil, que su industria es prácticamente en un 100% utiliza la energía eléctrica, o sea, ganarían competitividad en sus industrias. Sin embargo, en Paraguay, donde solamente el 14% de las industrias utiliza energía eléctrica, esa baja de tarifa finalmente estaría beneficiando al consumo residencial, que es el 86%. Si consideramos que ese consumo residencial del 86% es utilizado en un 50% por el 10% más rico de la población, entonces un subsidio o una ventaja tarifaria beneficiaría justamente a quienes menos necesitan, que son los más ricos. Entonces, lo que está sobre la mesa ahora, se está conversando, es disminuir, pero no en un porcentaje tan grande, la tarifa, y ese remanente por cesión de uso de energía, que seguiremos negociándolo con el Brasil, que vaya a un fondo bilateral de desarrollo. Podría ser un banco, podría ser un fondo fiduciario, pero que básicamente sirva como una excelente garantía para que el Paraguay y el Brasil en conjunto puedan tomar empréstitos de bancos internacionales a una muy buena tasa, con una seguridad de que la energía es el elemento más, quizás de los más valiosos del futuro, del presente y del futuro, y con eso podríamos inyectar a la economía paraguaya unos 10 a 15 mil millones de dólares en los próximos 5 años, y creemos beneficiaría enormemente al desarrollo del país. Eso es más o menos en líneas muy, muy generales lo que se está hablando aquí, y no existe en realidad una oposición por el lado brasileño, porque ellos también van a necesitar de ese dinero para implementar sus programas económicos. Para nosotros, eso significaría en un proceso de 15 años cuadruplicar nuestro Producto Interno Bruto, generar más de 2 millones de puestos de trabajo y afincar aquí en el Paraguay industrias que tengan la energía segura, porque la energía más valiosa hoy en día es la energía segura. Sabemos la situación de los países europeos, el tema de las agendas las agendas verdes, de los partidos verdes, que han tenido ahora una muy buena elección dentro del Parlamento Europeo,
y van a volver a hacer mucho control sobre el tema de la energía nuclear y sobre los combustibles fósiles. Pero hay una realidad, o sea, la realidad es que el mundo se tiene que seguir moviendo, y si no tenemos la energía hidroeléctrica, que es considerada como una de las más verdes de las que existen, tenemos nosotros que pensar también en generar granjas de energía solar y, por qué no, también energía eólica que necesitan para ir pensando unos 10 a 15 años de desarrollo en su tecnología, Dani. Y bueno, tenemos que pensar que si utilizamos la energía de Itaipú que nos corresponde al crecimiento económico que tuvimos hasta el 2019, 2018, nosotros estaríamos utilizando toda nuestra capacidad de producción, toda, Itaipú, Yacyretá, Acaraú, para el año 2032 aproximadamente. Así que tenemos que ir generando otras fuentes que sean principalmente renovables. Ok, qué interesante escuchar eso y que ya se está planteando esas opciones porque faltan unos años, pero hay que empezar ya nomás con las negociaciones porque sabemos que hay muchos intereses detrás y que no va a ser nada Sí, fácil, ¿no? muy difícil porque sabemos que la Administración Nacional de Electricidad tiene sindicatos que son muy fuertes, que lógicamente también, lo cual para mí es legítimo, ellos defienden sus intereses, que es el statu quo. Ellos no quieren que haya otras personas, otros grupos que estén metiendo, entre comillas, metiendo energía al sistema eléctrico nacional, y nosotros necesitamos, mira, solamente para contarles una anécdota. El Uruguay en el año 2018, antes de la pandemia, y por supuesto mucho antes de la pandemia y con el gobierno anterior, consiguió inversiones del sector privado de alrededor de 7 mil millones de dólares, $7 billion en energías renovables, principalmente eólicas. Y hoy en día, como tienen una excelente energía, ellos están vendiendo en el mercado spot en Brasil, en el mercado de corto plazo, su eólica a muy bajo precio, a muy alto precio, perdón. Claro que ahora con el parate industrial, todo el mercado está por verse, pero confiamos en que esto vaya a recuperarse y volveremos a precios bastante interesantes para ese tipo de energía. En el caso de que Paraguay no la utilice, obviamente. En el caso de que Paraguay la utilice, hoy necesitamos con urgencia. El único ministerio que no se hizo, porque aquí se hicieron varios ministerios, que es una cuestión también cuestionable a esta nueva administración, que es el Ministerio de Energía, y después un ente regulador para que las empresas que se instalen allí cumplan con los requisitos de calidad en materia de producción de energía de manera sostenible, y las redes de transmisión sean seguras y puedan llegar finalmente a los hogares, porque aquí estamos hablando fácilmente, Dani, de 2 a 3 cortes mensuales de suministro de energía eléctrica en distintos lugares del país, sea cual fuere. Y cuando lleguemos al verano seguramente va a ser peor. Entonces necesitamos nosotros alrededor de 700 millones de dólares anuales de inversión por 10 años para mejorar, optimizar el sistema de distribución de energía eléctrica. Y eso no tiene el sector público. Entonces, tenemos que empezar a pensar en meter jugadores privados a este tema. Sí, realmente es un buen punto. Que no tenemos un ministerio de energía, me parece algo que no he pensado, pero en realidad todos los países desarrollados tienen ese ministerio, ¿verdad? Y sí, eso es un Sí, punto a tener en cuenta, ¿no? tienen eso y tienen observatorios de precios de energía regionales. ¿Verdad? Nosotros todos los días tendríamos que estar monitoreando las distintas empresas en el Brasil, porque ahí recordemos que Brasil tiene un mercado abierto, regulado, a cuánto están comprando, a cuánto están vendiendo, a cómo podríamos nosotros llegar a interconectar con ellos en materia de ofrecerles tan preciado bien como es la energía en este momento. Y tenemos
un camino por recorrer y tenemos estas discusiones que lastimosamente no se dan todavía en donde deben darse, que es el Senado de la Nación o la Cámara de Diputados. Generalmente estamos discutiendo todavía en pequeñeces y no nos enfocamos en lo grande y lo que nos debería unir, que es el desarrollo nacional, ¿verdad? Yo creo que va a llegar el momento. Tengo mucha esperanza de que va a llegar el momento. Soy optimista en ese campo. Qué bueno. Y no sé si sabes, pero mi cultura, soy medio menonita, medio argentino, medio paraguayo. Y hablando de menonitas, tenemos un hermano menonita, o más bien culturalmente menonita en Itaipú, que es Ernst Bergen. Sí, Brevemente, claro. ¿cómo podés evaluar su desempeño hasta ahora? No, el desempeño de Ernst, que es un gran amigo, ya de la época que fue ministro de Hacienda y antes ministro de Industria y Comercio, allá por el 2004, ha sido muy, muy positiva. Han logrado cosas muy importantes negociando con el gobierno brasileño. Las últimas dos cosas fueron el tema de prorrogar el contrato de compra de potencia por parte de Brasil, que era una de las cuestiones que generó la famosa crisis del año 2019 con respecto al tema de el famoso llamado acta secreta o acta entreguista. Bueno, eso fue solucionado por la administración de Ernst. Y también el tema del desembalse, ¿verdad? El tema del desembalse es cuando se abren las compuertas, se baja el nivel hasta lo mínimo posible para que el Brasil pueda generar mayor energía, o sea, para que Itaipú pueda generar mayor energía que Brasil necesitó en algún periodo, porque es importante saber que Brasil ha sufrido en el año 2019 la peor sequía desde el año 1912. Entonces, estamos hablando de algo que ha sacudido enormemente al mercado hidroeléctrico brasileño, y que si hubiésemos estado interconectados, nosotros hubiésemos tenido posibilidades de proveer de energía a ese mercado que tiene ríos secos y tiene en este momento vertederos que están vacíos el año. Ok, qué bueno escuchar eso. Sí, ojalá que pueda seguir trabajando positivamente Ernesto Bergen en su labor. Y también te agradezco mucho a ti por tu tiempo, doctor. Gracias No, por favor. por Para mí un compartir. placer. Bueno, ojalá no sea la última vez. Siempre que quieran tener alguna novedad, aquí estaré para dárselas de primera mano para los paraguayos que nos escuchan a través tuyo de allá desde California, para los paraguayos que están allá en la comunidad paraguaya en los Estados Unidos, que seguro también van a ir sumándose a poco y bueno, me parece que es un espacio muy bueno para que personas como ustedes que están viendo cómo funcionan los países que son potencia mundial, solucionan los problemas de una manera diferente y más eficiente que nosotros. Sí, no, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto, Otro ojalá. para ti. Ok, chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.